Muy bien, continuamos con la parte del algoritmo de la división. Ahí sabemos que el algoritmo de la división es una secuencia de instrucciones que cumplen etapas para determinar una solución requerida, ¿verdad? En este caso podemos ver si los números son pares o impares, ¿verdad? En el caso de que si yo divido, por ejemplo, 12 entre 2, podría darme cuenta si el número es par, si el residuo es 0. Por ejemplo, 2 entre 2 sería 6, el número que multiplica al 2 y queda cercano o igual a 12. Entonces sería 6 por 2, 12, resto y da 0. Con 17, ver si es par o impar, es nada más darse cuenta si el residuo da diferente de 0. En este caso, 17 entre 2 sería 8 por 2, 16, resto y me da 1. Vean que ya no se puede dividir, ¿verdad? Por acá se podría dividir, pero me quedaría decimal. Entonces, por lo tanto, decimos que el 17 es impar por medio del algoritmo de la división. Ahora bien, lo que es el concepto o la regla de divisibilidad, recordemos que en la divisibilidad por 2, sabemos que si su última cifra, o más bien la cifra de las unidades, es 0 o un número par, por ejemplo, que sea 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Que termine en ese número, entonces ya sabemos que el número es divisible por 2. Si nosotros, para saber si es divisible por 3, solamente tenemos que sumar la cifra de las cifras y ver si es un número múltiplo de 3, por ejemplo, el 27. Entonces lo que hacemos es 2 más 7, eso da 9. Vean que el 9 sí está en la tabla del 3, o es un múltiplo de 3, por así decirlo. Entonces está muy sencillo, ¿verdad? Poder darse cuenta si al final es un número divisible por 3. Por 5, nada más que su cifra de la unidad sea 0 o 5. Sumamente sencillo. La divisibilidad por 6 no, porque es igual ahí que la divisibilidad por 2 y por 3, entonces no la vamos a obviar. La divisibilidad por 7 tiene un poquito de complejidad, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, un número como 343, lo que tenemos que hacer es agarrar el número sin las unidades, es decir, sin el 3, sería 34, y le vamos a restar siempre el doble de este número, es decir, en este caso ese es 3, sería entonces 6, ¿verdad? 6. Si el resultado de eso me da un múltiplo de 3, perdón, de 7 o 0, entonces quiere decir que el número es divisible por 7. Por ejemplo, acá 34 menos 6 son 28. 28 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, sí es un número divisible por 7. Ahora bien, por 10 es muy sencillito. Por 10 es nada más que la cifra de la unidad sea un 0. Y ya sabemos que es divisible por 10. ¿Ok? Entonces, esa parte es demasiado sencilla. Continuamos. ¿Qué es un factor? Por ejemplo, si averiguamos los factores de 12, son los números que se pueden multiplicar entre sí y que den ese número. Por ejemplo, 6 y 2, ¿verdad? 6 por 12 son 6 por 2 son 12. Por ejemplo, el 12 y el 1, porque 12 por 1 son 12. También podrían ser el 3 y el 4. 3 y 4 son factores de 12. Entonces ahí vemos los factores, todos los factores de 12. ¿Cuáles son los factores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. ¿Ok? Entonces está muy sencillo, demasiado fácil. Luego continuamos con lo que es el concepto de múltiplo. Lo múltiplo es sencillo, ¿verdad? Dice que se obtiene multiplicando el número por todos los cardinales, empezando desde el 0. Por ejemplo, para terminar los múltiplos del 0, todos van a 0, ¿verdad? Porque sería 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, todo a 0. Pero por ejemplo en este múltiplo de 1, 1 por 0, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Entonces 0, 1, 2, 3. Los múltiplos de 5, va de 5 en 5 empezando desde el 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25 y ahí vamos. Los múltiplos de 7 van de 7 en 7 empezando del 0. 0, 7, 14, 21, 28 y ahí vamos.
de 7 en 7. Luego cuando ya llegamos a los números primos, recordemos que los números primos solamente son divisibles entre dos números. ¿Cuáles van a ser esos dos números? Solamente ellos mismos y 1. Por ejemplo, el 2 solamente se divide entre 2 y entre 1. El 3 solamente se divide entre 3 y entre 1. El 5 solamente se divide entre 5 y entre 1. El 7 solamente se divide entre 7 y entre 1. El 11 solamente se divide entre 11 y entre 1. El 13 solamente se divide entre 13 y entre 1. El 17 solamente se divide entre 17 y entre 1, ¿verdad? Ahora con los compuestos tienen más de dos divisores, es decir, de 3 divisores en adelante, incluyendo el 1 y ellos mismos. 4 es divisible entre 4 entre 1, pero también entre 2. Listo. Aunque ya tengamos 3 divisores, ya son compuestos. El 6 es divisible entre 6 entre 1, entre 3 y entre 2. Tiene 4 divisores. El 8 es divisible entre 8 entre 1, entre 4 entre 2. Ya tenemos 4 divisores. El 9 es divisible entre 9 entre 1, entre 3. Ya tiene 3 divisores, entonces es un número compuesto. Muy bien. Entonces vamos con lo que son los factores primos o los números compuestos y sus factores primos. La forma correcta de descomponer 40, por ejemplo. Vamos a poner 40. Y necesitamos saber cuáles son los números primos, ¿verdad? Porque lo vamos a descomponer en los factores primos, por lo menos los primeros. 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y más números. Ok, por ejemplo, ¿cuál es el primer número primo que divide a 40? 2. Entonces 40 entre 2 serían 20. 20, ¿cuál es el número primo, el primer número primo que lo divide? 2. Entonces 20 entre 2 son 10. 10, ¿cuál es el número primo que divide, el primer número primo que divide a 10? 2 también. 10 entre 2 serían 5. Bien. 5, ¿cuál es el primer número primo que lo divide? Solamente el 5 porque el 5 es primo, entonces no es divisible por 2 ni por 3. Entonces sería 5 entre 5 sería 1. Por lo tanto quedan, vean, 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2, 3 veces, y por 5. Entonces me quedaría 2 a la 3 básicamente por 5. Y así se hacen las descomposiciones primas de los números de acá. Ok. La primera práctica vamos a hacerlo rápido porque son muchísimas, entonces para no perder tanto tiempo. Vamos a ver, dice, determine entre cuáles números son divisibles los siguientes números naturales. Es decir, determine los divisores de 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. A ver, ¿verdad? El 4 solamente es divisible por 2, ¿verdad? Por 3 no. El 9 es divisible solo por 3. El 20 es divisible por 2, porque te viene el número par, ¿verdad? Por 5 también y por 10. Aquí era por 10. Ahí está. 17 es un número primo, por lo tanto solo se puede dividir por 17. 32 solamente se divide por 2, ¿verdad? Porque si sumamos los dos, 3 más 2 son 5. No me da que sea divisible por 3. Ahora 64 por 2, ¿verdad? Porque termina en 4. Por 3 sería sumando 6 más 4 son 10. 10 no es un múltiplo de 3. Entonces por lo tanto no se puede catalogar como un número divisible por 3. Ahora 78 termina en un número par, por lo tanto es divisible por 2, pero también divisible por 3. Si sumamos 7 más 8 son 15. 15 si es un múltiplo de 3, por ejemplo ese sí es divisible por 3. 189 es divisible por 3. Si yo sumo 1 más 8 son 9. 9 más 9, 18. 18 es un múltiplo de 3, por lo tanto sí. 189, como es un número alto, entonces vamos a verificar si es divisible por 7. Entonces solamente tomamos el número sin la cifra de la unidad, le restamos el doble de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el doble? El doble de 9 sería 18.
Entonces 18 menos 18 da 0. Recuerden que si da 0 o un múltiplo de 7, entonces es divisible por 7. Es divisible por 7. Ahora, 435 no termina en un número par, por lo tanto entonces decimos que el número es o no se divide por 2. Por 3 sumamos 4 más 3 son 7. 7 más 5 son 12. 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Por 5 es divisible también porque termina en 5. Entonces estaba muy fácil. 243 no es divisible por 2 porque vean que es impar. Si nosotros sumamos 2 más 4 serían 6. 6 más 3 serían 9. 9 es un múltiplo de 3, ¿verdad? Vamos a probar si 243, como es un número alto, es divisible por 7. Entonces tomábamos solo el número sin la cifra de la unidad y le restábamos el doble a esto. Entonces 2 por 3 serían 6, ¿verdad? Ok. Ahora bien, 24 menos 6 serían 18. 18 no es un múltiplo de 7, por lo tanto no es divisible por 7. Ok, 244 termina un número par, por lo tanto es divisible por 2. Ahora, acá tenemos, sumamos 2 más 4 serían 6. 6 más 4 serían 10. Entonces no es un número que sea múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Por 7 ya vemos que no es, porque 243 no. Vamos a ver, eso es 24 menos el doble de eso sería 8, ¿verdad? Ok. Y entonces da 16. Vemos ahí que no es un número o un múltiplo de 7. 147, vamos a ver, por 2 no es divisible por 2. Si sumamos 1 más 4 son 5. 5 más 7 son 12. 12 sí es un múltiplo de 3, ¿verdad? Ahora, 147, vamos a ver si es un número divisible por 7. Entonces, 14 menos el doble de 7 serían 14, ¿verdad? Entonces, 14 menos 14 es 0. Muy bien, excelente. Si es divisible por 7. 456 termina en un número par, por lo tanto sí es divisible por 7. Divisible por 3, vamos a ver, sumamos sus cifras. 4 más 5 son 9 y 9 más 6 son 15. 15 es un múltiplo de 3, sí. Vamos a ver si 456 es divisible por 7. Entonces 45 menos el doble de 6, estaríamos hablando de 12, ¿verdad? Ahora bien, 45 menos 12 serían 33, ¿verdad? Fíjense que 33 no es un múltiplo de 7, por lo tanto entonces no es divisible por 7. Continuamos. Eso no lo voy a hacer todos porque sería demasiado. Ahí lo que tengo que buscar son factores. Por ejemplo, los de 6. Voy a poner un ejemplo. Los de 6 serían, por ejemplo, 6 y 1, ¿verdad? 6 por 1, 6. Y el 2 y el 3. 3 por 2, 6. Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 6 son factores de el 6. Ok, muy bien. 8, por ejemplo. Si ustedes ven el 8, tiene 4 factores. El 1, ¿verdad? Pues es un número que, por ejemplo, tenemos 8 y 1, 4 y 2. Entonces son 4 factores. El 1, el 2, el 4 y el 8. Igual con todos, por ejemplo, el 20. El 20 puedo decir 20 y 1, ¿verdad? Porque 20 por 1 son 20. 10 y 2 porque 10 por 2 son 20. El 4 y el 5 porque 4 por 5 son 20. Vean que tengo 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Ok, y así podemos hacerlo con todos los números, buscando los factores de esa forma. Muy bien. Y pues ya para culminar,
Vamos a ver, dice determine los primeros 5 múltiplos de cada uno. Empezando desde el 0, por ejemplo el 2. Empezamos desde el 0 y sería 2, 4, 6, 8, 10, de 2 en 2. El 3 empezamos del 0 y sería 3, 6, 9, 12. El 4 empezamos del 0 y sería entonces 0, 4, 8, 12, 16. Esos son los primeros 5. Y así con todos los demás números. Como pueden ver, es demasiado sencillo. Y aquí con los números primos y compuestos es demasiado fácil, porque nada más tenemos que averiguar, por ejemplo, 20 si es un número primo o compuesto. 20 es un número compuesto, ¿por qué? Porque 20 tiene más de 2 divisores. ¿Cuáles son los divisores de 20? Los divisores de 20 es 1, el mismo 20, 4, 5, también vimos el 10 y el 2. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, por lo tanto es un número compuesto, ¿verdad? Y así lo hacemos con los demás para identificar si es un número compuesto o un número primo. Entonces hasta ahí llegamos, aquí está este repaso y estaríamos.